A partir de la política pública nacional contra la violencia de género expresada en la Ley 30364 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género, ambas normativas nos señalan que el Estado debe proporcionar, sistematizar toda la información referida a la violencia de género, ¿no? Es más, uno de los mecanismos que tiene que implementar es un Observatorio Nacional de Violencia de Género. Sin embargo, este observatorio, por ejemplo, no tiene aún información precisa sobre la violencia de género en conflictos sociales, ¿no? Los casos que se han podido recoger, las situaciones, las violencias que se han podido conocer, en realidad han sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras y algunas organizaciones de sociedad civil que hemos podido también replicar estas denuncias, ¿no? De hecho, los conflictos ecoterritoriales tienen un impacto de género en los territorios donde se desarrollan, ¿no? Sin embargo, una de las grandes preocupaciones es esta violencia de género que van sufriendo las mujeres defensoras, es decir, aquellas mujeres, principalmente mujeres de pueblos indígenas andinos y amazónicos que están desarrollando una labor de defensa de sus derechos, ¿no? Defensa de sus derechos como mujeres, pero defensa de derechos también para que se respeten sus territorios, sus tierras, sus aguas, sus lagunas, sus ríos y sus modos de vida, ¿no? Hay muchas formas de violencia que se están ejerciendo contra ellas, violencia psicológica, violencia física, incluida la violencia sexual. Por ejemplo, en situaciones de protesta social, ya sabemos que las agresiones físicas son focalizadas, ¿no?, en las partes íntimas de las mujeres, o también la violencia psicológica que se da a través de los insultos que tienen justamente estos estereotipos de género, ¿no? En contextos, por ejemplo, de detenciones, también se hace presente la violencia sexual, tanto en amenazas de violación o hechos de violación, ¿no? Y la violencia psicológica también. En contextos, en situaciones de estados de emergencia, lo mismo, vuelve a utilizarse el mecanismo de la violencia de género, por ejemplo, para generar estos acosos, esta amenaza de violación y hechos de violación en estos contextos donde hay un control del territorio y por tanto también hay un control del cuerpo de las mujeres. Entonces es importante señalar que todas las formas de violencia, todos los tipos de violencia de género se están ejerciendo en estos contextos de conflictos contra estas mujeres defensoras, en estas situaciones de protesta, detenciones, estados de emergencia, pero también en los contextos donde, digamos, no se ve un conflicto activo, sino un conflicto latente, permanente, porque las campañas de estigmatización que se dan en estos territorios lo que hacen es justamente denigrar la labor de ellas, pero además tienen también violencia de género contenida. Lamentablemente, representantes del propio Estado, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, hasta los propios operadores y operadoras de justicia, las propias empresas, ¿no? Las empresas mineras que están en estos territorios, que utilizan todo este mecanismo para desarrollar las campañas de esta estigmatización, y ahí sumamos a otros agresores como los medios de comunicación, porque algunos medios, algunos periodistas se coluden con estas empresas para desarrollar todas estas campañas de odio, ¿no? Y aquí también se suman lamentablemente muchos pobladores y pobladoras que también, digamos, se alían con la mina. Tenemos que exigir una protección inmediata, tenemos que exigir una atención de los servicios públicos inmediata de estos casos de violencia de género a estas mujeres defensoras,
y también tenemos que exigir fortalecimiento de nuestro sistema de justicia para que se haga justicia con estas mujeres y se sancione a todos estos agresores que he detallado.